Hola Jorge, un gusto estar con ustedes, agradecerte la invitación y al mismo tiempo felicitarte por tu esfuerzo anual. Todos los años convocas a los amigos en tu afán de mejorar la viabilidad, la vialidad, el transporte, en fin, de producir algún beneficio al país, ¿no? El transporte es una actividad importante, es complementaria a absolutamente todas las demás actividades económicas, ¿no? No funcionaría nada en el país, ni la agricultura, ni la minería, ni el comercio del país, simplemente no funcionaría si no fuera por el transporte, ¿no? Entonces, por diversos motivos, nos hemos ido quedando a la saga del continente y nos hemos ido atrasando en relación a los vecinos, ¿no es cierto? Vamos a hacer primero un repaso, un viaje en el tiempo, ¿no es cierto? Para ubicarnos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde deberíamos estar, ¿no? Primero, la evolución. Nuestra civilización tiene 10.000 años, ¿no? Pero en los primeros 9.850 años no pasó mucho, ¿no? El hombre se transportaba a caballo a 14 kilómetros por hora, era su mejor medio de transporte, ¿no? Y ha sido recién en los últimos 150 años que el conocimiento acumulado comenzó a mezclarse la física con la química y todos los conocimientos que el hombre de manera aislada había adquirido y se comenzaron a producir cambios, se comenzaron a inventar maquinarias, ¿no? Se comenzó a inventar una serie de inventos que fueron cambiando la forma de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, apareció la electricidad que trajo a todos sus hijos, ¿no? La luz eléctrica, los motores eléctricos, los ascensores, en fin, la televisión, la radio, todo lo que sea, todos los hijos de la electricidad, todo eso ha comenzado hace un poco menos de 150 años. Paralelo a estos inventos que han cambiado nuestra vida, se producen los avances también en la medicina. Aparece la sulfa, aparecen los antibióticos, y hoy día el hombre muere menos y vive más, ¿no? Los antibióticos te salvan de muertes que antes eran inevitables, y la medicina preventiva te detecta a tiempo pues, el colesterol, el azúcar o lo que fuera, y puedes tomar medidas correctivas, y cada generación, aunque nos quejamos de la alimentación chatarra, lo que fuera, pero sin embargo es un hecho que cada generación vive más años que la generación anterior. Cada generación tiene más personas que llegan a los 100 años. Esto ha sido gracias justamente a los avances mineros, ¿no es cierto? Perdón, a los avances médicos. Y también un tercer elemento que se ha sumado ha sido el transporte, lo que podríamos llamar el transporte moderno, ¿no? Hace más o menos 100 años aparecieron pues, los primeros vehículos, carritos pues, muy rudimentarios, que eran anecdóticos y eran caros, ¿no es cierto? Y el carro se inventa en Alemania. Este señor Karl Benz es la primera persona que hace un auto. Paradójicamente, él no fue el primero en manejar un auto. La primera persona en conducir el auto fue su esposa, ¿no? Fue la primera persona que condujo un auto, no fue un hombre, fue una mujer. Que no nos escuchen las damas porque van a comenzar a burlarse de nosotros. Y sí, en sus inicios, el carro era una cosa pues anecdótica, cara, un poco como tener un yate. Hoy día era más recreativo que útil. Y ese fue precisamente el gran aporte de Henry Ford, ¿no? La Ford se crea en 1903, porque Ford cuando ve el auto se convence que este maravilloso invento que reemplazaba con grandes ventajas a la carreta jalada por caballo era el futuro. El problema consistía cómo hacerlo más económico, o sea, más comprable y más fiable. Y ahí es que se le ocurre hacer pues, este sistema que hoy día es un estándar en la industria automotriz y en muchas industrias más, lo que se conoce como la racionalización del trabajo, ¿no? Que es la línea de ensamblaje, ¿no? Que abarató tremendamente al mismo tiempo que lo hizo más económico. Y el mundo comienza a motorizarse, ¿no es cierto? Y ahí comienza justamente el transporte. Y acá voy a hacer una cosa anecdótica refiriendo a mi abuelo. Yo tuve una relación muy bonita con mi abuelo, más que nieto y abuelo fuimos íntimos amigos y me supo despertar curiosidades y aventuras y en hacer cosas. De alguna forma terminé trabajando en el tema de autos por ¿no? el entusiasmo que mi abuelo le ponía a todos los inventos, todos los mecanismos. Mi abuelo nace un 7 de mayo del año 1900 en una hacienda en Huánuco. Y hasta 1920
¿no? Su único medio de transporte fue el caballo, donde caminaba pues a 14 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y la velocidad con ello, la velocidad del viaje comenzó pues a aumentar, ¿no? De los 14 los autos comenzaron a ir mejorando, 30, 40, 50. Como una cosa anecdótica, en el año 58, mi abuelo tenía un Edsel que vemos ahí en la pantalla, y yéndonos a Oral, en la recta de Ancón, mientras mi abuela dormía, nieto irresponsable y abuelo también entusiasta, quisimos ver cuánto corría el Ford Edsel, y lo aceleramos hasta 185 kilómetros por hora, que para la época puede ser una tremenda velocidad. Y mi abuelo me dijo, a ver, divídeme cuántas veces más rápido que mi caballo. Rápidamente hice la división de 180 entre 14 y me salía 3 veces, ¿no es cierto? 13 veces más rápido. En el año 60, mi abuelo debió viajar a operarse una hernia diafragmática a Estados Unidos, a Boston, y salió del aeropuerto de Limatambo en un avión cuatrimotor, ¿no? En un avión cuatrimotor, y llegó a Estados Unidos y me mandó una postal. Me dice, no me vas a creer, he viajado a 450 kilómetros por hora. Y me hizo que nuevamente hiciera la división, ¿no? De cuántos kilómetros, a cuántas veces más rápida que su caballo había volado. Se tuvo que quedar 3 meses, no se tuvo que quedar 3 meses por la operación, que fue muy intensa, y ya regresó. El momento que se produce el cambio, se había cerrado el aeropuerto de Corpac y se había abierto el aeropuerto Jorge Chávez, donde aterrizaban ya los jets, ¿no? Y justamente mi abuelo viene en un jet, y ni bien se baja del avión, nos abrazamos efusivamente, y me dijo, ahora sí no me vas a creer, he volado a 900 kilómetros por hora, divídeme a ver, a 850 kilómetros por hora, divídeme cuántas veces más rápido. Entonces tuvo que hacer la división. Abuelo ha volado 61 veces más rápido que el caballo. Y en el año 1969 vimos juntos el alunizaje del Apolo 11, ¿no? Clarita. Vimos juntos el alunizaje del Apolo 11, donde para poder escaparse, lo que le llaman velocidad de escape, un cohete para poder escaparse de la gravedad de la Tierra, tiene que acelerar a 40.000 kilómetros por hora. Y fue la última división que me hizo hacer su abuelo. ¿Cuántas veces más rápido? Abuelo, 2.857 veces más rápido, ¿no? Entonces, hago este cuento porque ha sido la generación de mi abuelo, ayer nomás, la que les tocó salir del pasado y entrar al futuro, salir de su caballo a 14 kilómetros por hora, de las hierbitas para curarse cualquier enfermedad, infección, ponerse un llantén o lo que fuera en una herida, a entrar al mundo que he descrito antes, el mundo de la electricidad, el mundo del transporte moderno y el mundo, digamos, de los antibióticos, el mundo moderno en el que estamos ya nosotros, ¿no? Acá se ve justamente lo que acabo de comentar, ¿no? Que en el 60 el cuatrimotor volaba a 450 kilómetros por hora y era 32 veces. En 40 años, del 20 al 60, se había subido de 14 kilómetros por hora a 400. En 40 años. En 41 años, casi con los 40, de 14 kilómetros a 850 kilómetros, ¿no? Y en el año 69, de 14 kilómetros, 49 años después, a 40.000 kilómetros, ¿no? La multiplicación de la tecnología, ¿no? La geometría de la tecnología ha sido pues tremenda, ¿no? Pero esto que ha sido ventaja del mundo moderno, también ha tenido problemas, ¿no? Como digo, morimos menos y vivimos más, y esos avances tecnológicos en medicina ha ido haciendo que la población del planeta crezca también de manera pues geométrica. En el año 1800 éramos 1.000 millones, ¿no? Y en el año 2019 ya somos 7.000, creo que a la fecha somos un poquito más de 7.800 millones de habitantes que viajamos por el universo en nuestro planeta, ¿no es cierto? ¿Qué pasó durante los primeros 9.850 años que tiene nuestra civilización? El hombre tenía 3 necesidades básicas: alimentación, casa y vestido. Eran sus 3 necesidades sin las cuales no podía sobrevivir.
El mundo moderno de hoy añadió la cuarta, que se llama transporte, ¿no? Y se ha convertido en una necesidad básica. Todas las mañanas nos levantamos e inmediatamente tenemos que recurrir al transporte para ir a nuestro centro de trabajo, a nuestro estudio, a lo que fuera, ¿no? Y gracias al transporte llegó la comida a los supermercados, y de los supermercados con el transporte la traemos a nuestros hogares. Igual llegan los insumos y las materias primas. Digamos que todos los días hay que mover a 32 millones de peruanos, sacarlos de su casa y llevarlos a trabajar, a estudiar, a visitar, a vacacionar. Y simultáneo a eso, tenemos que mover absolutamente todo lo que producen y consumen 32 millones de habitantes. Como digo, no habría ni agricultura ni minería en este momento que estamos conversando. Hay camiones llevando mineral al puerto, uvas al aeropuerto, plátanos, mangos, toda la tremenda agroexportación que estamos sacando al mundo, y simultáneo estamos recibiendo, ¿no?, petróleo, estamos recibiendo todo lo que el país necesita, ¿no?, consumir del extranjero para poder funcionar. Todo esto se hace justamente gracias al transporte. Y el transporte, que si bien tiene la virtud, ¿no?, tiene la virtud de permitir que el país funcione, eso es la parte positiva, tiene también cosas negativas, ¿no? Hay que importar petróleo, que hay que sacar divisas para importar el petróleo. Los vehículos, al quemarlo, al consumirlo, ¿no?, generan contaminación, ¿no? Los vehículos, al moverse en constante crecimiento, ¿no es cierto?, ya crean también una congestión vehicular y también se producen accidentes, ¿no? Entonces, todos los países de alguna forma han implementado sistemas de cómo potenciar este maravilloso beneficio que le permite a los países funcionar gracias al transporte, tratando de reducir el... Entonces, ¿cómo se consuma menos combustible? ¿No es cierto? Hay tres elementos, son reglamentaciones, ¿no?, y modificaciones. Se les exige a los fabricantes de vehículos que cada año produzcan vehículos que consuman menos combustible que los del año anterior, que contaminen menos, que tengan más elementos de seguridad activa y pasiva, ¿no? La activa es aquella que nos permite evitar un accidente por tener mejor visibilidad, mejores frenos, mejor suspensión, mayor maniobrabilidad. Y seguridad pasiva es aquella que, cuando lamentablemente no se pudo evitar el accidente y se produjo el accidente, hacer que éste produzca menos daño. Ahí están los airbags, las barras protectoras de la puerta, ¿no?, separar el tablero de las personas, hacerlo más alejado. Antes los tableros eran de metal y estaban muy cerca, el parabrisas está muy cerca. Con los años hemos ido pues alejando, ¿no es cierto?, los parabrisas y los tableros los hemos ido acolchando y hemos ido haciendo que el timón también sea colapsible. Los autos de hoy pues son muchísimo más seguros que los autos de hace 10 años y 10 años y 10 años. Vemos que todos los años hay una mejora. Y también con la vialidad, que es el tema de ustedes, ¿no?, constantemente los países han ido mejorando su red vial, ¿no?, para que justamente se sumen a consumir menos combustible, a generar menos accidentes, a generar menos contaminación. Una cosa anecdótica, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las fábricas en Estados Unidos trabajaban 24 horas al día, manteniendo justamente la guerra en Europa. Europa estaba bombardeada, casi no podía producir. Entonces, todo lo que necesitó Europa durante la guerra, todos los países aliados consumían producción norteamericana. Llámese jeep, balas, bombas, cañones, aviones, barcos, y esto hizo que la producción industrial norteamericana se fortaleciera y creciera mucho. Entonces, cuando viene el final de la guerra, había que reducir al mínimo todas estas fábricas que estaban pues operativas, ¿no es cierto? Dijeron, ¿qué hacemos? Y ahí surge justamente la publicidad, que antes estaba en manos del dueño de la empresa, que la manejaba de manera muy empírica, antigua, qué sé yo, sombrerería de fulano, seriedad, prontitud, eficiencia, lo que fuera. Y entran pues los psicólogos, cómo hacer para incentivar el consumo interno de Estados Unidos, para tratar de reducir al mínimo la producción que había crecido tanto durante la guerra. Entonces la publicidad comienza a crear una serie de conceptos y comienza a incentivar el consumo. Se inventan conceptos como, por ejemplo, la moda, ¿no?
tu saco está fuera de moda, ya no se usan solapas anchas, ahora se usa solapas angostas. Y esto invitaba tu auto no es su último modelo, ¿no? Todos estos conceptos de moda hacían cambiar la moda y todo esto tenía el incentivo, ¿no es cierto?, de producir más, y así fue. Y se encontraron de que las carreteras que tenían habían sido hechas como habían podido hacerlas en su momento, ¿no es cierto?, con la maquinaria de la época, que no era tan grande y tan poderosa como la que había en los años 50. Entonces, en vez de hacer un túnel o romper un cerro, pues ponían la pista encima del cerro, y todas esas pendientes generan un mayor consumo de combustible, ¿no es cierto?, y un mayor tiempo de viaje. Entonces, con todas las maquinarias, y por otro lado, los camiones tenían que crecer para llevar una mayor producción dentro de todo Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces aparecen estas supercarreteras y se incrementa el uso de autopistas, se incrementan pues, conceptos de peajes. Estados Unidos modifica su red vial más o menos a finales de los 40, comienzos de los 50, para hacerla acorde con los nuevos sistemas de producción. Y es un tema que les atañe a ustedes que están en el tema vial, ¿no? Pero miren qué interesante, ¿no? Y acá viene otro problema, ¿no? Que esta población en constante crecimiento, estos 7.800 millones que somos hoy y que hemos venido creciendo de manera constante, demandamos energía, pues el ser humano demanda energía, tenemos que iluminarnos, calentarnos, transportarnos, ¿no? Y todo eso implica consumir energía. La principal fuente de energía que hemos venido utilizando en este mundo moderno, en estos últimos 150 años, ¿no?, de tecnología, ha sido el petróleo, porque era muy eficiente, muy barato, se bombea con una bomba, ¿no? Se distribuye, se ponen contómetros, es una maravilla. El petróleo tiene energía concentrada, ¿no? Y echamos mano del petróleo, y acá están los consumos que pueden ver, digamos, ¿no?, en la derecha. En el año 90 consumíamos 68 millones de barriles, y esto ha ido subiendo a 78, y actualmente estamos en 100 millones de barriles al día. Cada barril tiene 42 galones, es la unidad de medida, ¿no? El barril de petróleo no es el mismo que el barril de aceite, que tiene 55 galones, el de petróleo tiene 42. Entonces multipliquen 100 millones de barriles por 42 galones, y es un lago, ¿no?, de petróleo que quemamos todos los días, ¿cierto? Esto genera dos problemas. Uno, contaminación ambiental. Al quemarlo, ¿no es cierto?, estamos contaminando el planeta. Uno, lo estamos calentando, ya lo calentamos a niveles que nos ha comenzado a pasar factura. Y el otro factor es futura escasez, porque a diferencia de las lagunas internas que tenemos de agua, que se recuperan con las lluvias, o cuando viene un fenómeno del Niño, la napa freática venía bajando, viene el fenómeno del Niño, hay un montón de lluvias, crecen los ríos, se vuelve a recuperar. El caso de los petróleos, el petróleo no, es un lago interno fósil, ¿no?, que se produjo en estos cambios que ha tenido el planeta. Se produjo un cataclismo que sepultó un bosque con plantas, con animales, y en miles de años toda esta materia orgánica se vuelve petróleo, y eso es lo que está encerrado bajo la tierra, y lo estamos sacando a este ritmo de 100 millones de barriles de petróleo al día, ¿no es cierto? Entonces, esto genera, no hay que ser adivino para ver que a este consumo en algún momento se acaba. Los optimistas dicen que hay petróleo para 60 o 70 años más a este ritmo, ¿no es cierto? Y los pesimistas dicen que no llegamos a 35, ¿no? Y eso nos genera, ¿no es cierto?, la necesidad de cambio, ¿no?, de producir un cambio. Hay que consumirlo menos, ¿no? Y acá entramos justamente al transporte moderno, ¿no? ¿Qué es el transporte moderno? Es una actividad que consiste en llevar personas o mercadería de un lugar a otro en el menor tiempo posible, al menor costo posible, con la menor contaminación, con la mayor seguridad, y que quien preste el servicio tenga una rentabilidad que le permita mantener su vehículo, repararlo, renovarlo y vivir decentemente. Por cosas inexplicables, en el Perú ninguno de estos 5 postulados del transporte moderno se cumple. El transporte lo hacemos no en el menor tiempo posible, sino en el mayor tiempo posible,
por el exceso de vehículos chicos que tenemos en reemplazo de vehículos grandes que teníamos. Hemos reemplazado buses por combis, por colectivos, por taxis, por mototaxis, en vez de evolucionar como el resto del mundo hacia vehículos más grandes que se muevan. Hemos ido involucionando a vehículos cada vez más chicos que no se muevan por la misma congestión que ellos producen. El segundo ítem, al menor costo, lo hacemos al mayor costo, ¿no? La cantidad pequeña de vehículos tiene un costo mucho mayor, ¿no? que el transportar a la misma cantidad de personas, ¿no es cierto?, con un vehículo más grande que circule, que se mueva. Nosotros tenemos millones de vehículos prendidos todo el día sin moverse, atascados en el tráfico, por razones directas, ¿no es cierto? En vez de hacerlo a la menor contaminación, lo hacemos a la mayor contaminación, porque nuestro parque además tiene una antigüedad promedio mayor a 14 años, ¿no? Son vehículos viejos que encima están casi todo el día con motores prendidos, atrapados en el tráfico, generando una tremenda contaminación y calentamiento, ¿no es cierto?, global. Con la mayor seguridad, al revés, lo hacemos con la menor seguridad o con la mayor inseguridad. Esta cantidad de vehículos de transporte compitiendo por el pasajero, cerrándose los unos a los otros para tratar de levantar al pasajero que está en la esquina. Ya no hablo de paraderos, no hay paraderos, ¿no? Eliminamos los paraderos, ¿no es cierto? Y con la rentabilidad lo hacemos justamente por una extraña deformación. Creemos que siempre el pasaje es caro y hay que rebajarlo, condenando a muerte al transportista. Entonces, si hacemos un recuerdo, los mayorcitos nos acordaremos que hemos tenido pues buses con paraderos, ¿no es cierto? Nuestros abuelos tuvieron buses con paraderos que partían de la Plaza San Martín, que era el eje de transporte de esa Lima chica del año 60, que tenía 1,5 millones de habitantes, y teníamos un bus que salía de la Plaza San Martín hasta por la avenida Arequipa y llegaba hasta Miraflores, que era justamente el expreso de la avenida Arequipa, que iba hacia todo el sur de Lima, ¿no? Y habían buses que también salían de la Plaza San Martín, usando las pantallas. Acá se ve justamente lo que hablaba, que nuestra civilización tiene 10.000 años y en los primeros 9.850 casi no pasó mucho. Nos curábamos con hierbita y nos transportábamos en caballo a 14 kilómetros por hora. Y ha sido en los últimos 150 años que aparecieron los inventos de conocimientos acumulados, mezclándolos entre ellos. Apareció la electricidad que nos cambió la vida, con la iluminación, con los motores eléctricos, con el radio, con la televisión, con las comunicaciones, la bomba de agua, en fin, maravillas, sensores. La sulfiro es antibiótico que hace que muramos menos y vivamos más, y todo el transporte moderno del cual estamos un poco hablando, ¿cierto? Conté un poco acerca de mi abuelo, porque fue la generación, mi abuelo nació el 7 de mayo de 1900, y fue la generación que salió del pasado y entró al futuro, salió del caballo al cohete a la luna, ¿no es cierto?, de 40.000 kilómetros por hora, de 14 kilómetros por hora a 40.000, ¿no?, en tan solo 49 años, ¿no es cierto? Y toda esta medicina maravillosa ha tenido como contraparte que hemos sobrepoblado el planeta con 7.800 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y eso hace que la demanda de energía haya hecho que estemos consumiendo 100 millones de barriles de petróleo al día, ¿no es cierto? Y nos está pasando factura con el calentamiento global, en fin, con todo lo que ya conocemos. Y acá estaba ya aterrizando, ¿no es cierto?, en los conceptos del transporte, que eso ya me han entendido, ¿no?, que lamentablemente en el Perú no se respeta ninguno de los 5 postulados. En vez de hacerlo al menor tiempo, lo hacemos al mayor tiempo. En vez de al menor costo, al mayor costo. Y en vez de hacer la menor contaminación, con la mayor contaminación, con la mayor inseguridad. Y lo grave es que el transportista no obtiene la rentabilidad que le permita mantener su vehículo, renovarlo y vivir, ¿no? Y mantener a su familia, ¿no? O sea, mantener, reparar, renovar y vivir. El transportista en el Perú dura lo que dura su vehículo, ¿no? Dura lo que dura el camión, dura lo que dura el ómnibus, ¿no? Es una tragedia. Y acá hago otro pequeño comentario, ¿no? Haciendo un parangón con el mundo de mi abuelo, ¿no? Siendo un país minero,
tenemos menos trenes que los trenes que tuvo mi abuelo, o sea, la generación de nuestros abuelos, teniendo casi 3.000 kilómetros de costa, 2.000, no sé, 800 kilómetros de costa, no tenemos transporte de cabotaje, que sí tuvieron nuestros abuelos. El cabotaje es una carretera en el mar que no hay que ni asfaltarla, ni pintarla, ni señalizarla, ni nada. Es una carretera gratis, que hay un montón de países, incluso en Europa, se utiliza mucho el cabotaje, se utiliza el barco en diversas modalidades, de ferry o lo que fuera, porque todos los vehículos bueno, tenemos menos trenes que nuestros abuelos, no tenemos cabotaje, ¿no? Y tenemos un transporte terrestre caótico, eliminamos el tranvía, ¿no? Antes hablaba de los buses, el expreso de Miraflores, que salía de la Plaza San Martín y se iba a todo el sur de Lima, que era pues hasta Miraflores, ahí terminaba Lima. En los años 60 habían otros buses que se iban al Callao por la Avenida Argentina y Colonial, ¿no es cierto? Y paralelo a eso, teníamos la red de tranvías, que había un tranvía que se iba desde la Plaza San Martín, que era el eje de transporte, hasta Chorrillos, ¿no? Hasta la Herradura llegaba ese tranvía. Un segundo tranvía que iba hasta La Punta, un tercer tranvía que iba al Rímac y un cuarto tranvía que transportaba, que daba transporte al centro de Lima, ¿no? Y miren esa maravilla que tuvieron los abuelos, que a mí me tocó vivir hasta los años 60. Fue un tremendo error eliminar el tranvía, se pudo, porque los vehículos de transporte no son competitivos, son complementarios, ¿no? El tren no puede funcionar sin camión, ¿no? El avión tampoco y el barco tampoco, se juntan. Y igual, ¿no? El avión no puede funcionar sin buses que le lleven a la gente a los aeropuertos y le saque a la gente de los aeropuertos. Entonces, nosotros hemos eliminado el tren y el tranvía y los hemos reemplazado por camiones y buses, creando una tremenda congestión y encareciendo el transporte. En tierra, el vehículo tiene el menor costo por kilómetro pasajero o costo por tonelada kilómetros el tren. Miren Japón, miren Estados Unidos, miren Europa, tienen una red ferroviaria maravillosa. Incluso hay momentos en que el camión con su carga se sube al tren y viaja en el tren porque él es más rentable, más eficiente en ese tipo de flete hacerlo, ¿no es cierto? En Europa tienen ahora los trenes bala, y en China yo viajaba en un tren bala en Shanghái, de Shanghái a Pekín a 350 kilómetros por hora. Ves a los autos en la carretera viajando a 100, 120, son 3 veces menos, y el tren viaja ni lo sientes. Y ahora están diseñando en Japón un tren que piensan va a llegar a los 600 kilómetros por hora y va a ser más eficiente que muchos aviones en distancias intermedias, contaminando mucho menos que el avión, porque el avión contamina mucho, quema toneladas de combustible en cada vuelo que hace. Entonces, hoy hay que cuidar el planeta por la contaminación ambiental. Entonces, la tecnología va hacia adelante, ¿no es cierto? Obliga a los fabricantes de vehículos a que año a año fabriquen vehículos más eficientes, ¿no? La red vial va también hacia adelante, con nuevos diseños, con mayor ancho de vía, con menos pendientes, con mejor señalización, con menos curvas peligrosas, van de la mano. Vehículos, crece el vehículo, crece la red vial. Acá han crecido los vehículos y hemos mantenido. Un día en una de las charlas que organizó Jorge, me caí de espaldas al enterarme que el camión patrón que se usa para las curvas de la carretera era un camión 6x4 y no un semi-trailer que es más largo, ¿no? Entonces, inevitablemente, el semi-trailer va a invadir el carril contrario. Y ahí está el origen de muchos choques que tenemos en nuestras carreteras, justamente por invasión de un carril, ¿no es cierto? Entonces, acá regresamos, ¿no es cierto?, a los problemas que ha generado el desarrollo de la civilización, esta población de 7.800 millones de habitantes que viene quemando 100 millones de barriles de petróleo al día y nos ponen en la encrucijada. Como digo, este consumo monstruoso de petróleo genera 2 problemas. Uno es la escasez, que se va a acabar. Decían antes que los optimistas dicen que dura 60 años y que los pesimistas no llegamos a 35. Ese es un problema. Y el otro problema es la supervivencia, ¿no? Nos vamos a ahogar, pues nos vamos a recalentar a niveles que vamos a tentar. Nos estamos suicidando de a pocos con este calentamiento global y con esta contaminación. ¿Qué está haciendo
¿no? ¿Qué estamos haciendo para reducir el consumo? ¿No es cierto? Lo que salta a la vista, obviamente, hay que propiciar el transporte público, ¿no es cierto? O sea, hay que darle preferencia al transporte público versus el transporte individual, y lo vemos en muchas ciudades de Japón, de China y de Europa, donde dan preferencia pues al transporte público, ¿no? En sus diversas modalidades. Yo he estado visitando a mi hijo que es arquitecto y trabaja en Shanghái, y el metro de Shanghái es una red, o sea, no es un metro pues, de países pobres que tenemos un ramal sur y norte y otro este-oeste. Allá el metro, yo voy a visitar a quien quiera en el metro. Tomo la 18, me bajo a la 24, me subo a la 36, ¿no? Y quedé a 300 metros o 400 metros del destino donde voy. Igual entré a mi punto de partida a 200 o 300 metros de mi punto de partida. Entonces, uso un metro que además va bajo tierra y no genera congestión, ¿no? Yo a mi hijo le dije, hijo, ¿quieres que te ayude con un carrito? Le digo, ¿qué me hago con un carro acá? En vez de resolver un problema, me estarías creando un tremendo problema, ¿no? En Shanghái, el carro cuando lo necesitan lo alquilan, ¿no? Porque tienen un eficientísimo sistema de transporte público, al igual que lo tiene Europa, y nosotros no hemos hecho más que involucionar ese transporte público que me tocó ver de tranvías y de buses, con asientos de cuero, con chofer uniformado y paraderos, lo hemos ido sustituyendo por vehículos cada vez más chicos, ¿no? Creando esta tremenda congestión y duplicando, triplicando el consumo de combustible y los tiempos de viaje. A manera de ejemplo, ¿no? Un bus urbano tiene 2,50 metros de ancho y 12 metros de largo. Ocupa 30 metros de piso y puede llevar adentro a 100 personas, con un chofer y un motor de 250 caballos, ¿no? Basta y sobra para mover a 100 personas en una ciudad, en un bus urbano con paraderos. Nosotros, con el correr de los años, lo hemos cambiado por 7 combis de 15 asientos para llevar a las mismas 100 personas. La suma de la superficie de las combis suma 72 metros, más del doble que el bus. Y la suma de los motores de las 7 combis suman 400 caballos más que el motor del bus. O sea, encima se requieren 6 choferes más, 7 cobradores más, ¿no? Y consumir un horror de combustible. La llantita de la combi dura mucho menos que el llantón del bus, ¿no? Y todos los componentes mecánicos, el motor del bus dura mucho más que el motorcito de las combis. El costo que tenemos por pasajero con nuestro absurdo sistema, y ahí le hemos sumado, peor es el taxi, imagínense, ¿no? Y hemos visto, si el bus ocupa 30 metros de pista y con 250 caballos mueve a 100 personas, la combi lo hace con 620, 630 caballos, ocupando 72 metros de piso en vez de 30. Y si metemos esas mismas 100 personas en un taxi, ¿no? De 100 caballos, estamos moviendo 1000 caballos de fuerza para llevar a las 100 personas, y la suma de los metros cuadrados del taxi, imagínense, pues 5 por 2, 10 por 1000, ¿no? Tenemos 1 kilómetro de pistas. Se acabaron las pistas de Lima. Lima, que debería tener 70.000 o 80.000 taxis, que es lo que tiene Buenos Aires. ¿Eh? Le regalo a Lima la misma cantidad. Mal contados, tiene más de 220.000 taxis, más los informales. Entonces, no hay pistas en Lima por la cantidad de taxis y combis. Nosotros mismos nos hemos suicidado, pero en fin, es un tema, discúlpenme, pero es bien difícil no entrar por los atajos. Regresamos, ¿no? ¿Qué está haciéndose para reducir consumo? Hay que propiciar el transporte público. Obviamente, se requieren vehículos más eficientes, que los principales mercados, como el mercado americano, el europeo, el japonés, son las condiciones que le ponen a los fabricantes. Si quieres vender en mi mercado este año, tu vehículo tiene que consumir menos, tiene que contaminar menos, tiene que tener más elementos de seguridad activa y pasiva y mayor porcentaje de partes reciclables, ¿no? Eso es lo que tienen que tener. Nosotros, como digo, dentro de nuestra involución hasta cambiamos eso por 20 años de importaciones de autos usados con timón a la derecha, que había que mudarlo a la izquierda. Es decir, nos hemos esmerado en fabricar accidentes, en fabricar más consumo de combustible, en irnos para atrás, en una involución constante, ¿no? Otro aspecto interesante es no usar vehículos.
Hay un montón de ciudades en Europa que de alguna forma se han cerrado a los vehículos y obligan a la gente a caminar un poco más, a usar bicicletas. Obviamente tienen un sistema de transporte público complementario. Recientemente el COVID, ¿no? El habernos encerrado en las casas nos demostró que había, pues que también no había que transportarse, había que reducir el transporte y hemos trabajado casi 2 años, recién estamos comenzando nuevamente a reencontrarnos con los amigos en las oficinas, ¿no? Hemos estado no usando vehículos mucho tiempo. Otro factor es el pool, ¿no? Propiciar el pool, que se usa incluso en ciudades avanzadas, hoy si todos vivimos en una zona y tenemos hijos más o menos en el mismo colegio, para que ir pues 5 padres llevando hijos, que sea 1 al día o 1 a la semana, y vamos rotando, y estamos apagando, ¿no es cierto?, dejando de utilizar en la misma ruta un vehículo en vez de 5, ¿no es cierto? Obviamente los vehículos híbridos, ¿no es cierto?, son los que usan motor a combustión mezclado con motor eléctrico, y el motor a combustión se va prendiendo y apagando mientras la batería se carga o descarga. Entonces dan mucho más kilómetros por hora, se está ahorrando combustible. El uso de motos ha sido, el COVID, por ejemplo, ha sido un disparador del consumo de motos en el mundo, porque la gente, en su afán de no contagiarse, ¿no? En vez de estar apretada pues en un bus, digo, vámonos hacia las motos, y mucha gente que ya venía quejándose de la congestión vehicular ha decidido pasarse a la moto para reducir tiempo de viaje. Entonces, entre el no contagiarme y reducir mi tiempo de viaje o aumentar mi productividad, porque si yo soy pues una persona que reparo computadoras, impresoras, aires acondicionados, moviéndome en mi moto voy a atender a mucho más clientes al día que haciéndolo pues moviéndome en la combi, ¿no es cierto? A manera de referencia, en el Perú en los últimos años se vendía 180.000 autos al año y 250.000 motos, que venía creciendo. El año pasado se han vendido 180.000 autos y 420.000 motos. Ahí la ves en la calle, ¿no? Entonces, un motorcito de moto de 10 caballos mueve a una persona ocupando 2 metros cuadrados de pista y alimentando un motor de 10 caballos. Es un vehículo de mayor costo de adquisición y menor costo de adquisición y menor costo de operación. El otro factor es cómo sustituimos este petróleo que tarde o temprano se va a acabar, ¿no? Con sustitutos. ¿Qué hay de sustituto? El gas, el alcohol y el biodiesel, por mencionar lo más importante. Y el Perú, que hemos tenido 1000 discusiones y nos hemos ido por las ramas con el gas, nunca la gente se ha dado cuenta que la principal ventaja que tenemos de contar con gas no es la discusión si el motor a gas es más o menos eficiente que el diésel o el de gasolina o lo que fuera, es que nos da algo increíble, nos da independencia energética, de tal manera que cuando suceda cualquier problema como el que está sucediendo ahora con una Rusia que produce el 10% del petróleo del mundo y algo similar en gas, cuando lo deja de suministrar, crea una hecatombe en todos los países que no tienen independencia energética. Nosotros tenemos la tremenda suerte de tener gas, pero como somos los reyes del reglamento y los reyes del estorbo, le hemos puesto tantas trabas y tantos reglamentos y tantos requisitos al uso de gas en el auto, que de los 3 millones de vehículos que tenemos, a duras penas 260.000 funcionan con el gas de camisea. Y hemos permitido que el gas GLP, que no es el gas de camisea, que es un subproducto del petróleo, esté al mismo precio, porque como lo teníamos subvencionado para combustible, también se le ha permitido que se utilice en el auto, y le hemos metido cabe al gas de camisea, y la gente prefiere irse al gas GLP, que cuesta casi lo mismo por la subvención, pero que no tiene todos los controles absurdos que tiene el gas GNV, o el gas vehicular, o el gas natural comprimido, que tiene una tremenda ventaja al gas GLP. El gas GLP es más pesado que el aire, por eso cuando se escapa forma estas bolsas invisibles de gas, que cuando alguien prende un interruptor estalla pues la casa, la cocina, mientras que el gas GNC o GNV, que es lo mismo, es más liviano que el aire, y una vez que se fuga se va al cielo, o sea, no se acumula, por eso al gas GLP le ponen olor, el gas no tiene olor, pero le ponen ese olor feo, ese olor a pedo, para que detectes cuando hay una fuga, ¿no es cierto?
El otro tema es el alcohol, ¿no? En Brasil, por ejemplo, que fue un país que nunca, durante mucho tiempo, no ha tenido combustible, no ha tenido petróleo, ahora ya tienen algo de petróleo, pero ellos resolvieron su problema de transporte con un producto que, a diferencia del diésel, que es fósil y se acaba, el alcohol con cosechas anuales de caña de azúcar es un combustible, ¿no es cierto?, que lo produces año a año, igual que el diésel. Ya nuestras gasolinas ya no son gasolinas, son gasoles. Cada galón de gasolina que ustedes echan en su auto tiene 7%, 7.8% de alcohol, por eso se llama gasol. Y el biodiesel, cada galón de diésel que usamos en el Perú, no es solamente diésel, es biodiesel porque tiene 5% de biodiesel, que es un aceite que sale pues, de soya, de semilla, de la palma aceitera, que está en proceso de mejorarse porque no era muy bueno, ¿no? Entonces, estos son los sustitutos que tenemos que ir echando mano para prolongar la agonía del petróleo que tarde o temprano se va a acabar a este ritmo, ¿no es cierto? Y ahora vienen los sustitutos no combustibles, que son los ideales, ¿no? En vez de producir electricidad quemando gas o quemando petróleo, ¿no? Se puede producir pues, con hidroeléctricas, que felizmente tenemos la suerte de tener cordilleras con caída de agua, pero al haber encontrado gas en Camisea, en vez de invertir en hidroeléctricas, estamos agarrando y metiéndole una manguera de gas a una turbina de gas para mover un grupo electrógeno. Entonces, creo que estamos mal utilizando el gas. Ese gas deberíamos darle otro uso, obviamente como en calderos, como en transporte o lo que fuera, en los sitios que no compita con una energía limpia como es una hidroeléctrica. La otra limpia también es eólica, el uso del aire, ¿no? Ya felizmente tenemos algunos experimentos en el norte, ¿no? En sitios que hay aire permanente, con estas tremendas hélices de 50, 60, las hay hasta de 70 metros de diámetro que mueven un generador, ¿no es cierto? Las mareas, ¿no? El uso de mareas también permite generar corriente, energía atómica, y esto nos lleva a los vehículos eléctricos, ya no los híbridos, que también el híbrido tiene, ¿no?, un motor a gasolina que, como digo, va, ¿no?, prendiendo y apagándose conforme carga y descarga la batería, ¿no? Y acá una comparación, ¿no? Si ustedes tienen un auto a gasolina, ¿no es cierto?, y hacen 100 kilómetros al día, ¿no?, y yo tengo un auto híbrido, voy a hacer los mismos 100 kilómetros con menos horas de motor prendido, ¿no? Voy a ahorrar combustible para el mismo recorrido. Ya los híbridos han logrado dar más de 70, 80 kilómetros por galón en uso urbano, ¿no es cierto? Entonces, ese es un poco el camino que viene siguiendo la industria automotor, ¿no?, que va de la mano con mejores combustibles. Se le ha ido quitando primero el plomo, después el azufre, ¿no? Va de la mano, que son justamente las normas, ¿no? Uno son los vehículos, las vías y las normas, que van obligando a que el transporte sea más eficiente, menos consumidor, menos contaminante, menos peligroso, ¿no? Este es un poco cómo está nuestro parque vehicular. Hay un pequeño ajuste. Estamos ya más o menos en 3 millones de automóviles y 3 millones de motos, ¿no? Lo que se ha vendido en los últimos 2 años de motos ha hecho que se equipare, ¿no? Y este parque todavía, para un país de 32 millones de habitantes, o 33, no estamos muy seguros de la población, resulta escaso, ¿no? Si nos comparamos, por ejemplo, con otros países de la región, acá tengo información, el Perú tiene, acá está, disculpen, nosotros tenemos 10.8 habitantes por automóvil, resultado de dividir nuestros 32.5 millones entre los 3 millones de vehículos, nos da que somos 10.8 peruanos por vehículo, ¿no? Nos sigue Colombia, el penúltimo, está con 8, de ahí viene Ecuador con 6.7, Brasil con 4.5, México con 3.9, Chile con 3.4 y Argentina con 3.1. Miren, somos los coleros en la relación habitantes-vehículos, y además de ser escaso en relación a nuestra población, el parque tiene una antigüedad de 15 años, promedio. Quiere decir que por cada vehículo nuevo hay uno que tiene más de 30 años, ¿no es cierto? Entonces, es una situación como una cosa anecdótica de este pasado un poquito maravilloso. Nuestros abuelos con tranvías, con buses, con asientos de cuero.
La Asociación Automotriz de Perú se fundó en el año 1926. Es la asociación automotriz más antigua de América Latina. En el año 26 el Perú era un país rico, con un transporte maravilloso para su época, con un parque vehicular envidiable, ¿no? Con una Lima señorial muy bonita, la llamada Ciudad Jardín. El porcentaje de jardines en relación a casas, todo estaba pintado, ordenado. Como digo, diversos motivos pasaron y nos han producido una involución. ¿Por qué el Perú y Colombia somos los coleros del continente? ¿Qué tenemos en común? Muchos años de terrorismo, ¿no? Tanto las FARC como el MRTA, el Sendero, que ha campeado durante muchos años en nuestro país, ha hecho que durante un largo periodo la población ha crecido a mayor velocidad que las inversiones. Entonces, cuando la población llega a la edad, ¿no?, de buscar un sueldo, un salario, un trabajo, al no encontrarlo, no le queda más remedio que inventarse uno, ¿no? Bueno, hay más cosas para comenzar. Lamentablemente, pues el tiempo es cruel. Esto es un poco una gráfica interesante, ¿no? Lo que comentaban antes, ¿no? El bus lo que ocupa lo hemos cambiado por siete combis, ¿no? Y acá este gráfico muy simpático porque pone el espacio que ocupan 100 personas dentro de un bus, miren, 30 metros. 100 personas en bicicleta ocupan ya más espacio que dentro del bus, Su Majestad el bus o Su Majestad el tren. Y esas mismas 100 personas en auto, miren todo lo que ocupan. Es un tema matemático. Ustedes que son ingenieros lo van a entender mucho. Bueno, entonces el futuro del transporte es un poco lo que ya estábamos conversando antes. Ya no me extiendo más porque ya me comí el tiempo que me he excedido. Disculpa, Jorge, los 45 minutos. Ha sido un tremendo gusto estar con ustedes. No sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario que se requiera. Tengo la duda si me han escuchado, no sé. Como estaba con problemas con la computadora, ¿me han escuchado o no? Sí, ingeniero, lo hemos escuchado perfecto, no se preocupe. Ah, perfecto, qué gusto, qué gusto. No hay ninguna consulta por ahora, solo hay agradecimientos. Bueno, es un matrimonio pues que de por vida, ¿no? Los vehículos y las vías, ustedes están en el mundo de las vías el vehículo sin vías no sirve para nada y las vías sin vehículo tampoco. O sea, es importante de acá para adelante una estrecha coordinación entre los que fabrican las vías en su afán de hacerlas más seguras y más eficientes y los que suministran los vehículos, que también tienen que ser más seguros y más eficientes. Y el país gana cuando ambos se ponen de acuerdo y cuando las autoridades saben administrar tanto lo concerniente a los vehículos como las vías, ¿no? Se requiere un cambio. Yo la primera vez que fui al Ministerio de Transportes fue en el año 88 y por diversos motivos no he dejado de ir y he tratado con muchos ministros de Transportes y todos tienen algo en común, que asumen el cargo de ministro de Transportes sin saber absolutamente nada de transportes. Eso es una de las explicaciones por qué el transporte no ha parado de involucionar. Una de tantas, ¿no? Hay una consulta que nos dicen, ¿cómo se puede motivar a que se construyan más vías en Lima? Mira, una anécdota, hay muchas anécdotas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a Curitiba. La ciudad de Curitiba en Brasil es la ciudad que tiene el mejor sistema de transporte de buses del mundo. Tiene un sistema eficientísimo de buses articulados que circulen en corredores, ¿no es cierto? Y el que hizo este cambio fascinante fue el alcalde Lerner. Y escuché la charla de Lerner. ¿Qué dijo Lerner? Dijo cuando estaba viendo cómo diseñar un sistema de transporte eficiente, vi algo maravilloso que me pareció es lo que debería suceder. Vi los Ícaros en Lima. Lima fue la ciudad que tuvo el primer corredor urbano en el Zanjón de Bedoya, con los Ícaros, ¿se acordarán? Estos buses articulados que circulaban por el Zanjón.
sin interrupciones, ¿no? Y recién tenían interrupciones cuando salían del Sanjón. Entonces, Lerner tomó este sistema de buses articulados en un corredor y lo aplicó en Curitiba, convirtiendo justamente las ciudades, ¿no? Las grandes avenidas en estos zanjones sin interrupciones o con muy pocas interrupciones para llevar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, con el menor consumo de combustible y con la mayor seguridad. Incluso lanzó un ramal de su metropolitano a las afueras de la ciudad, donde no había nada. Y le dijeron, tú eres loco. ¿Cómo se te ocurre mandar? Justamente porque quiero que ahí haya algo, ¿no? Estoy poniendo primero la vía para que al costado de la vía se desarrolle una urbanización que va a contar con transporte. O sea, en otras palabras, él planificó la ciudad y el transporte, o utilizó el transporte para planificar, ¿no? ¿Qué pasó con esta maravilla del transporte que hizo en Curitiba este señor Lerner? Que fue copiado por Bogotá. Y nosotros estamos copiando a Bogotá luego de haber sido los inventores, ¿no? Y fue copiado por Santiago de Chile, fue copiado en México. Este maravilloso invento peruano, perfeccionado en Brasil, hoy día hemos terminado copiándolo nosotros de Colombia, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdido, ¿no es cierto? Entonces el tema es cómo con inteligencia, antes decía, hay que transportar todos los días 32 millones de peruanos y absolutamente todo lo que consumen y producen, pero nadie hace un balance y dice, a ver, el año pasado que hemos hecho esto, ¿cuántos galones de combustible hemos quemado para transportar? Y me traerían un balance, y tanto, diría yo, ¿por qué tanto? Ahí me pongo a encontrar las explicaciones, por los muchos motor chiquitos y muchos vehículos chiquitos en vez de pocos vehículos grandes que se muevan, la congestión vehicular, la antigüedad del parque, etcétera, todo lo concerniente a vehículos, ¿no? Luego, ¿qué más hay? No hay olas verdes en los semáforos, ¿no? Las avenidas están invadidas por taxis y mototaxis, ¿no? El tránsito no fluye, ¿no? Ahora le hemos hecho ciclovías. Lindo que la gente tenga ciclovías si hubieran bicicletas, pero hay ciclovías sin bicicletas que se han sumado a crear una congestión adicional. Deberíamos ir comenzando de a poco, si no, pues rendirle el culto a la bicicleta bestial si hubieran bicicletas. Pero si no hay, para mí ha sido un error reducir un montón de calles de Lima haciéndole espacio a la bicicleta, ¿no? Y así, Miriam, otro tema, no hay sanción, los brevetes se venden, no sé, la gente que saca un brevete lo compró en algún sitio, ¿no es cierto? Entonces, todo mal. Entonces, ahí diría, ok, ¿qué hacemos para que el próximo año, ¿no? Para que el próximo año transportemos a los mismos 32 millones de peruanos quemando menos combustible? Vamos a implementar un sistema de renovación del parque, un sistema de chatarreo, vamos a darle preferencia, digamos, en la avenida Arequipa, solo me circulan buses, no me entra ni un carro, su majestad el bus. Y cuando el bus llegue al semáforo tiene un dispositivo que el rojo lo convierte en verde y el bus avanza, porque de esa forma quisiera yo animar a la gente que vive en Miraflores y trabaja en Lima, que deje el carro en Miraflores, que lo use en la noche y que se suba al bus, porque es su majestad el bus y va a llegar antes y a menor costo que si fuera con su auto. No tenemos terminales de carga a las afueras de las principales ciudades. Entonces, el tremendo camión semitrailer con su carreta cargando 30 toneladas tiene que entrar a descargar a la ciudad, aumentando la congestión y quitándole su rentabilidad, porque si él no saliera de la carretera, estuviera todo el rato en la carretera, haría mucho más kilómetros al mes, ¿no? Que es al fin de cuentas lo que él vende. Pierde tiempo entrando a descargar, a cargar, la carga no es 24 horas, llegó a las 6, tiene que esperar hasta el día siguiente para descargar. Entonces, para llevar la misma cantidad de carga, necesitamos más camiones haciendo cola. Igual pasa con los buses interprovinciales. En vez de tener un terminal de buses en el Jockey Plaza, por decir, en el hipódromo, cada empresa de transportes ha hecho su terminal, uno en la Javier Prado, el otro en la avenida, no sé, pues, Arequipa, el otro. Entonces, pierden tiempo sacando el tremendo bus de 2 pisos que no debería salir de la carretera y que inmediatamente debería descargar sus pasajeros a la entrada sur de Lima o norte de Lima, y esos pasajeros en la red interna de buses se van a su domicilio, el bus carga otra vez sus pasajeros y sigue su rumbo de Arequipa pues a Piura, ¿no es cierto? Entonces, con menos buses transportaríamos la misma cantidad de gente, el propietario, la empresa propietaria de buses sería más rentable y consumiría muchísimo menos petróleo por transportar más cantidad de gente, su empresa sería mucho más rentable.
¿no? Igual pasa con el camión. O sea, el transporte está inventado. El problema es que nuestras autoridades no lo conocen. Y lejos de involucionar, hemos convertido el transporte en una agencia de empleos, ¿no? Haciendo que todo el mundo, al final todos vamos a ser transportistas y no vamos a poder transportar. Estamos a tiempo todavía de dar un golpe de timón y no seguir involucionando y decir hacia dónde va el mundo, nos enchufamos y hablemos el mismo idioma, ¿no es cierto? Y en X años deberíamos estar acá. Ese balance que hablo, ¿no? Hacer, ¿cuál va a ser el balance del próximo año? ¿Vamos a quemar la misma cantidad de galones de combustible para transportar a los 32 millones de peruanos y lo que consumen y producen? ¿O hemos dado medidas inteligentes que se nota, ¿no?, un ahorro, ¿no? Hemos quemado menos combustible, se ha reducido un poquito la contaminación y hemos bajado 5% de accidentes. Vamos bien, miramos el próximo año cómo salimos, ¿no? Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Hay que medir, ¿no? Y ese es el trabajo del ministro de Transportes, ¿no? En su ministerio nadie está ni administrando el parque vehicular, está totalmente a la deriva, ¿no? El Ministerio de Transportes, en vez de tener ingenieros, tiene abogados, está lleno de abogados, y el abogado cree que normar es administrar. Entonces, constantemente producen hijos huérfanos. El que hizo la ley de brevetes o reglamento de brevetes no salió a la calle para ver si lo que hizo funciona. Por eso no le compete a él, eso lo ve otro que recibió o no recibió el encargo. Entonces, es la prensa la que le dice al ministerio, oye, tu reglamento de brevetes no sirve, lo están vendiendo. Tu reglamento de revisiones no sirve porque están vendiendo calcamonías de revisiones técnicas, delivery. Han sido los escándalos de prensa los que han hecho que el Ministerio de Transportes, años después o meses después, comience a retocar y a dar medidas correctivas, ¿no es cierto? Pero yo siempre les he dicho, ustedes están llenos de abogados, ¿no es cierto? Y cada abogado produce un hijo huérfano, lo suelta a la calle y nadie está detrás de ese nuevo reglamento, de esa nueva... ¿Funciona? No funciona. ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Hay que corregirla? No hay que corregirla, ¿no? Como en cualquier empresa privada, ¿no? Alguien hace una modificación de un sistema y el que la hizo está viendo que fue mejora, pues le hecho para mejorar, no para empeorar, ¿no? Estos conversatorios son útiles porque nos permiten justamente sembrar esas ideas, ¿no? Espero. Ingeniero, hay otra consulta que nos dice, ¿cómo ves nuestras ciudades principales convertidas en ciudades inteligentes tanto para el transporte como en seguridad? ¿Es cuestión de las autoridades o de la ciudadanía y de la oportunidad de inversión? Es que justamente es un binomio, como dicen el pueblo y las autoridades, ¿no es cierto? Porque ¿cuáles son las dos principales reclamos que tiene el ciudadano del país, de nuestro país, ¿no? Dice, por favor, hagan algo con el tránsito, que me demoro siglos en llegar a cualquier lado, y hagan algo contra la seguridad, ¿no es cierto? Por robarme el celular me matan, por arrancharme, no sé, la laptop, a mi mujer, por sacarle un aretito de fantasía, casi le llevan la oreja, ¿no? Entonces, hay que hacer algo contra la seguridad. Entonces, cuando las medidas son inteligentes y el poblador comienza a ver que esas medidas inteligentes están beneficiándolo, se suma, ¿no? Se suma a cumplir. Nadie tira papeles en un jardín limpio, con el pasto cortado, pero si el jardín está abandonado, automáticamente la gente comienza a convertirlo en un basural, ¿no es cierto? Entonces, hay 1000 ejemplos en el mundo. En Nueva York hicieron un ejemplo, un auto lo dejaron abandonado en una esquina, ¿no? Se fue ensuciando, y bueno, ahí estaba, nadie lo tocaba, hasta que a uno, en parte del experimento, le rompieron una luna, y todo el que pasaba le rompía algo, ¿no? Como lo convirtieron el auto en un muladar, ¿no? Porque cuando se produce el deterioro, la gente se suma al deterioro, y caso inverso, voy a contar una anécdota. Un día me invitó Lucho Castañeda, que en paz descanse, a conocer el Parque Las Aguas, que no lo conocía. Quiero que veas, me dijo, cómo la gente cuando le das calidad responde. No vas a encontrar ni un papel en el suelo, la gente no pisa el pasto, ¿no? Habían hecho la inauguración de este parque con la cámara. Si no lo han ido a ver, les aconsejo que vayan, sobre todo en la noche, es una belleza, ¿no? O sea, y es cierto, ¿no? Y me invitó a otro que ya no tuve tiempo de ir, que fue quiero ahora que vayas los parques zonales, ¿no? Le doy calidad, le doy su parrilla, su mesa,
y pagan sus 10 soles por entrar con la familia a pasar su día como si estuvieran en regatas en un club privado, y su compromiso es que me dejan limpio la mesa y la parrilla y lo que fuera, y así me lo dejan, ¿no? Entonces, hay cosas que son rescatables, ¿no es cierto? Se minimiza, el transporte que tenemos es muy malo porque es consecuencia de discusión de ignorantes, los transportistas y las autoridades, dos ignorantes en transporte, porque si no, no tendríamos el transporte que tenemos. Se han ido poniendo de acuerdo. La autoridad ha dicho, con tal de que no me subas el pasaje, haz lo que te dé la gana, ¿no es cierto? Entonces, ese es el resultado del transporte que tenemos, ¿no? Entonces, una lucha de que no me suban el pasaje a costa de hacerlo quebrar al transportista. Entonces, ya no puede con el bus, se pasó a un microbús. Ya no puede con el microbús, se pasó a la cúster. Ya no puede con la cúster, se pasa a la combi. Ya no puede con la combi, se pasa al colectivo. Ahora están pidiendo colectivo, ¿no? Vamos a ir peor, ¿no? Como digo, acuérdense, ¿no? 1000 carros, ¿no? 1000 caballos de fuerza para llevar a 100 personas contra 200 de un bus, ¿no? Contra, ¿no? Miles de metros cuadrados de pista contra 30 metros de pista de un bus, ¿no? Ya no hablo de un tren, el tren ya ni siquiera ocupa pista, va por el sótano o va por alto como el tren eléctrico, no congestiona, ¿no? Está todo inventado. El problema es que, como digo, nadie a fin de año hace ese balance, ¿no? A ver cómo hacemos para bajar consumo de combustible, cómo bajamos contaminación, cómo bajamos tiempo de viaje, cómo bajamos accidentes, ¿no? ¿Qué has hecho para bajar accidentes? Nada. Y contaminación, nada. Y combustión, y consumo de combustible tampoco. Pues. Al contrario, he hecho algo para aumentarlo. He autorizado colectivos, ¿no? No sé, pues he hecho por todo lo que no debería hacer. No hay semáforo. Pongo policías que discuten con el semáforo inteligente. Entonces, la ola verde se rompe, ¿no? Entonces, más combustible para hacer el recorrido en la avenida. A pesar de la buena intención que tienen los policías, pero el semáforo tiene que ser autónomo, inteligente. Por último, de la central lo aceleras o desaceleras, ¿no? Hay semáforos inteligentes que cuando no hay tráfico en una vía le dan paso a la otra, o sea, justamente para sacarle más provecho a las vías, ¿no? Darle un mejor uso a la vía. Muchas gracias, ingeniero. Una aclaración, no soy ingeniero, soy ingenioso, yo estudié administración, pero mi pasión siempre fueron los autos, las motos, los camiones, los buses, y he tenido la tremenda suerte de haber trabajado toda la vida en ello, por eso yo nunca he trabajado, me he divertido y todavía me sigo divirtiendo. Para mí estar conversando con ustedes es muy divertido sobre estos temas, ¿no? Y espero que les haya sido útil la charla, ha sido un gusto realmente. Muchas gracias, Jorge, y te felicito por tu constante esfuerzo en tratar de mejorar lo que tenemos que mejorar, ¿no? Gracias a ti, Edwin. Muy interesante, ilustrativa y amena tu conferencia. Solo creo que faltó indicar algo muy importante. Primero, que el transporte es tan antiguo como la misma humanidad y que hoy por hoy siempre, y vas a ir haciendo así, no hay posibilidad de desarrollo de un país si no hay un buen transporte. Y para que haya un buen transporte es imprescindible que exista una buena infraestructura vial. Y hablando de eso, el Perú está en la super saga, porque tenemos 180.000 kilómetros de caminos, de los cuales solo están pavimentados 20.000. O sea, todo lo que hay de vehículos, de combustible, seguridad vial, policías, están reducidos a 20.000 de los 180.000 que tenemos. Si eso, y así estamos desde hace décadas. O sea que no hemos avanzado. En cuanto a esto se avance, imagínate lo que va a ser el desarrollo del Perú. Eso quería decirte. Y en segundo lugar, o en primer lugar, agradecerte por tu conferencia y agradecer a todos los que han estado acá presentes. Y al mismo tiempo invitarlos para la próxima conferencia de la siguiente semana y para recordarles que el día 9, lunes de la próxima semana, se inicia el ciclo de cursos de especialización con el curso de estabilidad de suelos y empuje de tierra que dictará el doctor Jorge Alba. Muchas gracias nuevamente, Edwin, y muchas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana.